debemos de comprenderla, debemos de entenderla. Y si usted tiene preguntas en cuanto a la Trinidad, esas son las oportunidades de hacerlas, de traerlas y de aprender en cuanto a la Trinidad. Yo estoy seguro que usted ha escuchado de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se relaciona cada uno? ¿Y qué parte toma cada uno en mi vida espiritual? Eso es importantísimo en la vida del creyente. Así es de que, si a usted le interesa aprender, venga, acompáñenos a las 9 de la mañana los domingos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro estudio. Capítulo 5 de Primera de Juan. Nos dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti a pedir sabiduría para poder meditar en tu palabra. Pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprenderla y recibirla. Y Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica, que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, bendícenos, háblanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos aquí ya, Juan está prácticamente en el punto final de su carta. Ya él ha hablado en cuanto al amor, el mandamiento nuevo, ha hablado en cuanto a la enseñanza, lo que el Espíritu Santo nos enseña, en cuanto a las herejías, las ha atacado. Él nos ha enseñado, nos ha recordado que el Espíritu Santo es quien nos enseña. En el capítulo 2 ha hablado en cuanto al espíritu del anticristo. Muchas cosas nos ha hablado, pero todo esto es para recordarnos quién verdaderamente es hijo de Dios. Porque si usted se acuerda, el problema en la iglesia eran estos herejes que se levantaban y estaban haciendo creer a los hermanos de la iglesia que su salvación no estaba muy segura y que Cristo no era necesariamente Dios. Y que si era Dios no era humano, y si era humano no era Dios. Entonces, todo esto había causado mucha confusión en la iglesia. Y ahora Juan está llegando al punto final de su carta y va a resumir todos los 3 puntos principales de los cuales ha estado hablando. Y estos 3 puntos son las 3 características de lo que es en sí el verdadero creyente. Y cuando usted lee estos versículos, usted puede ver y puede decir, pues así es, así es. De esta manera nosotros podemos deducir quién es verdaderamente un creyente, un verdadero creyente, hijo de Dios. Porque Jesús mismo nos dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir, mi amado hermano, que no todo el que está en la iglesia es hijo de Dios. Si usted no lo sabía, ¿verdad? Estoy seguro que estamos muy enterados de eso. Hay muchas personas en la iglesia que desafortunadamente son simplemente fanáticos. Vienen a la iglesia porque es algo bueno. No porque tienen una relación con Dios. Y es de notarse. Se nota fácilmente. La pregunta es, ¿qué características estoy demostrando yo
Porque a veces somos rápidos, ¿verdad? Este hermano, a ver qué características tiene el hermano, la hermana. En vez de mirarme al espejo y decir, uy, Señor, ¿dónde están estas características en mi vida? Porque esto es para mí, no es para el hermano que no vino hoy, o no es para el hermano que tengo en la mente ahorita, no, esto es para mí, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener en mente. Y en primer lugar, nos dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. La primera característica, la fe. La fe. ¿Qué tan importante es la fe? Muy importante, lo máximo. Mucho, demasiado. Pero será que lo principal, pero será que tener fe me salva? Depende de lo que uno tenga fe, ¿no? Depende en qué está puesta mi fe. Porque déjeme decirle que hay muchas personas religiosas que son muy devotas y tienen mucha fe, pero su fe está puesta en la persona o el objeto equivocado. Y pueden vivir su vida entera en un religiosismo equivocado, con una fe equivocada. Ahora, la fe es el principio, porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No tienes fe? No puedes agradar a Dios. Porque es necesario, sigue diciendo el versículo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo vengo a Dios, vengo a buscar de Dios, debo de creer con una fe, con una certeza, con una seguridad que Dios existe. De lo contrario, si no creo que existe, ¿cómo puedo creer que es galardonador, que es un dador de regalos a los que le buscan? Es imposible. Sin embargo, yo estoy seguro que usted conoce uno o dos personas que dicen, yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios. Todavía declaran eso, su fe en Dios. Pero, ¿qué decimos en cuanto a eso cuando de repente nos damos cuenta que o son de una religión que resulta ser un culto, como los mormones, los testigos de Jehová, o aún del Islam, porque ahora son muy comunes, o del catolicismo? ¿Qué decimos a eso? ¿Qué decimos a eso? ¿Será que su fe es suficiente? Porque para ellos, yo tengo fe en Dios. Por ejemplo, yo creo en Cristo, yo tengo que parecerme a Cristo, va junto con lo que yo hago, con mis actitudes, con mis acciones y lo que quiere Dios, porque yo creo en Él. Mis actitudes demuestran mis creencias, lo que yo creo. Okay. El diablo, Satanás también cree en Dios, cree en Jesucristo, pero ¿qué pasa? Es su enemigo. Por eso tenemos que tener la relación con nuestro Dios y conocerlo y tener la relación bien con Él. Si no, pues de qué nos vale. Como cuando yo era católica, pues sí, yo era de hueso colorado, pero cuando leí la Biblia, entregué mi corazón a mi Dios, a mi Padre, a mi vida. Gloria a Dios. Y eso, de ahí venimos
muchos, ¿verdad? Pero la gente, tanto en estos tiempos como Juan, en el tiempo de Juan, como hoy mismo, creen que tener fe es suficiente, ¿verdad? Y mucho más cuando ellos dicen, bueno, pues que yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Y todo eso suena bien, pero Juan aquí específicamente nos dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. ¿Pero qué quiere decir Cristo? Mesías. Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El Salvador. Ungido, el escogido de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Entonces, cuando yo declaro que Jesús es el Cristo, yo estoy declarando que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es el escogido de Dios, es el Salvador del mundo, es mi Salvador. Y es ahí cuando mi fe cambia. Porque mi fe ya no está puesta en ninguna figura mitológica, sino en el Mesías, específicamente en Jesucristo. ¿Comprendemos esto? Y esa es la diferencia, mis amados hermanos, de la característica de la fe en el Hijo de Dios y la característica de una persona que tiene fe. Muchos tienen fe, pero eso no quiere decir que tengan fe en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. ¿Comentarios o preguntas? Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de venir y a través de la palabra de Dios, Dios empieza a actuar, a obrar en mi vida, a llamarme, podríamos decir, aprender esa fe. Escúcheme bien, hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque mi vida, tengo que cambiar algunas cosas todavía, ¿verdad? Como que tienen que limpiar su vida todavía. No, ahorita es cuando tienes que venir, porque de lo contrario tu fe no va a ser iniciada. Cuando empieces a escuchar la palabra de Dios, es que tu fe va a nacer. Por eso es tan importante que estos chiquitos vengan a la iglesia. ¿Usted piensa que este niño aquí no está poniendo atención, que él no tiene ni idea de lo que estamos hablando? Déjeme decirle que si este niño sigue viniendo y sigue estando sentado ahí en reuniones, así como Liliana, ¿okay?, su fe empieza a crecer. Y de repente, estos niños se sueltan orando. ¿Por qué? Porque su fe empieza a crecer. Y de esa misma manera nuestra fe un día empezó a crecer y empezamos a orar a un Dios que
no conocemos, no hemos visto, pero creemos en Él, en Jesucristo. Y esa misma fe trae un nuevo nacimiento. Vea lo que nos sigue diciendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La persona que ha nacido de nuevo es la persona que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que ha creído que Jesús es su Salvador, que lo ha aceptado. Ahora, ¿cuál viene primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? Déjeme decirle que yo creo que la fe viene primero, porque he conocido cristianos de años y que parece que todavía no han nacido de nuevo. Tristemente. Tienen fe, han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es su Salvador, demuestran con sus acciones que son creyentes, pero parece ser que todavía no han nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo era así. Yo era así. Me sabía las historias de la Biblia y todo, la iglesia, devoto y todo. Pero no había nacido de nuevo. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Usted cree que Nicodemo tenía fe? Sí. ¿Cree que tenía fe en el Mesías? Sí. Por supuesto que tenía fe en el Mesías, lo esperaba. Yo creo que Nicodemo sabía y creía que Jesús era el Mesías. Y por eso fue que tenía que averiguar. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, tu fe está bien, pero no has nacido de nuevo. Entonces, la fe es el principio para un nuevo nacimiento. Y luego ese nuevo nacimiento trae en sí un amor. Un amor. Amor para Dios y amor para los hermanos. Vea lo que sigue diciendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Juan está diciendo que tiene fe en Cristo Jesús, ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo ama al Padre. Y el que ama al Padre ama también a sus hermanos. Esto se conecta directamente con el capítulo 4, versículo 19. Regrese ahí conmigo. Vea lo que nos dice Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces la fe trae un nacimiento, el nacimiento trae un amor a Dios y un amor a mis hermanos. Y este es un mandamiento que no es opción. El amar a nuestros hermanos no es opción, pero también es una demostración de haber nacido de nuevo. Mi amado hermano, yo no sé si usted piensa a veces, porque yo no sé si usted sabía que a veces en la iglesia resultan problemas.
Y a veces terminamos peleando con los hermanos. Y resulta que uno se va por un lado y otro se va por el otro lado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por inmaduros? ¿Falta de amor? No toman a Dios en serio. ¿No toman a Dios en serio? Falta de amor. Falta de amor. Y cuando pensamos por las cosas que discutimos o por las cosas que no estamos de acuerdo, a veces son las cosas más absurdas, verdaderamente. Digo yo, ¿cómo puedo decir que amo a mi hermano? O que, ¿cómo mi hermano puede decir que me ama cuando está listo de irse de la iglesia solo porque no le abrí la puerta? O solo porque no le di buenos días. O cualquier tontería. Cualquier tontería. Y luego digo yo, ¿qué tonterías he hecho yo para lastimar a mi hermano? Ahí ya cambia la pregunta. Juan nos dice, el que ha nacido ama al que ha engendrado y al que ha sido engendrado. No podemos decir, sí, pero es que yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero a su hijo no quiero ni verlo. Usted no puede decir que me ama a mí, pero no ama a mis hijos. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible eso? Mi familia es un paquete. Me acepta a mí, acepta a mis hijos. Si no, mejor no nos acepte. Porque hacerle un desprecio a mis hijos es hacerme un desprecio a mí también. Y al revés, hacerme un desprecio a mí, mis hijos lo toman como un desprecio también. Y eso es lo que a veces se nos olvida. ¿Ve? Cuando las cosas suceden en la iglesia se nos olvidan los efectos secundarios. No, yo no tengo problemas con tal por cual. Yo no tengo problemas con sus hijos. El problema es con los papás. No, no, Señor. El que ama al Padre, ama también al Hijo. El que desprecia al Hijo, desprecia al Padre. Y es ahí donde viene el error de los mormones y de los testigos de Jehová. Que ellos dicen, no, es que nosotros predicamos a Dios. Pero Jesús es simplemente un profeta. No puedes amar a Dios y despreciar al Hijo. Ahí está tu error. Y esa es su condenación. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la segunda característica, el amor a Dios, al prójimo, y es una muestra de nuestra obediencia a este mandato. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? No son difíciles, no son pesados. Juan dice, ¿no es pesado amar a tu hermano? El mandamiento de Dios es amarnos los unos a los otros. Dice Juan, no es pesado amar a tus hermanos. No es pesado
guardar los mandamientos de Dios. ¿Se le hace pesado a usted? Si no somos egoístas, no es pesado, pero si somos egoístas, es pesado. Si tenemos mucho ego, es pesado porque nuestro ego no nos deja amar a los demás. Eso es muy cierto. La soberbia, el egoísmo, la envidia. Pero también el amor debería romper todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero si no tenemos verdaderamente ese amor y decimos tenerlo, Eso sí es nos gana pesado. más el ego. Hasta la indiferencia. Es cuando el amor pesa, porque no es genuino. ¿Ha tratado de amar a alguien que... Ay, Señor, pues que lo tengo que amar. No que pase aquí, ¿verdad? Pero digo, en otros lados. Hay personas que son difíciles de encajar con uno. Y por más que usted trate de estar en paz con ellas, no estoy hablando necesariamente en la iglesia, fuera, en la familia, donde sea, ¿sí? Si somos honestos, hay personas que son bastante difíciles de encajar con ellas, o quizás soy yo el que soy difícil de encajar. Pero cuando yo gasto mis fuerzas en mantener esa relación, es porque mi ego quizás está tomando ese lugar de ese amor. Ahora, esto es natural. Esto es natural, mis amados hermanos. Somos humanos. Esto es parte de nuestra naturaleza. Pero Juan nos dice aquí que el mandamiento de Dios no es gravoso cuando se trata de amar a los hermanos. Jesús nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, dice Jesús. Usted sabe cuál es el yugo, ¿verdad? Ya hemos hablado del yugo, ¿verdad? Esa yunta, una pieza de madera que los bueyes llevan, pero van siempre, bueno, la mayoría de las veces iban dos, ¿verdad? Jesús dice, lleven el yugo conmigo, porque yo llevo toda la carga. ¿Sabe lo que pasa? Es que a veces quiero yo llevar la carga. ¿Sí? Allí es cuando el mandamiento de Dios se vuelve pesado. Ahí es cuando el cristianismo se vuelve pesado. Ahí es cuando, ay, pero es que tengo que hacer esto. El ministerio se vuelve pesado. Cuando yo trato de hacer las cosas por mi propia fuerza. Y cuando yo trabajo por mi fuerza, voy a fracasar. Cada vez. Pero cuando aprendo a dejar que Cristo lleve la carga, el ministerio se vuelve fácil. Se vuelve leve. Y qué difícil es aprender esto. Más para los que estamos sirviendo constantemente. Porque sí, llega el momento donde nos cansamos, donde hasta nos atribulamos un poquito. Por eso es que Isaías nos recuerda que Él renueva las fuerzas del cansado, al que no tiene ninguna.
Cuando usted se encuentre sin nada de fuerzas, que ya, Señor, ya, me gasté todas las fuerzas tratando de llevar este yugo. Pues porque quieres, cuando quieras, déjame que lo lleve yo. Y Él lo lleva. ¿Qué pensamos de esto? Mano, Omar. Sí, como dice al principio, nacer de nuevo pues es también dejar nuestra vida pasada. A ver si tenemos ese carácter, hay que también dejarlo y aceptar el nuevo cambio para que también tener una vida más ligera, ¿verdad? Perdón, ¿es una pregunta? Esto, o sea, que sería una referencia a lo que estamos viendo, pues Ajá. nacer nuevo es dejar todo atrás, dejar ese ego, ese coraje, esa envidia, a poder tener el amor hacia el hermano, ¿verdad? Así, si seguimos la gráfica que tenemos ahí enfrente, pues es eso también, dejar todo eso atrás, para como para pasar las criaturas nuevas y empezar a amar a Dios principalmente, al prójimo, y que la carga del trabajo en la obra sea más liviana también. Amén. Así debe de ser. Pero no es fácil. ¿O sí? No es nada fácil. No, pero es difícil dejar las cosas. Pero ahorita vamos a entrar por qué no es fácil. Ahorita vamos a pasar a eso, hermana. ¿Puedo dar un testimonio? A veces uno piensa, no, pero esta persona me hizo esto, como esto y lo otro, ¿verdad? Y no dejamos eso, o sea, dejarle, como dice usted, a la carga a Dios. Yo tuve una experiencia así con mi hermano, y no, lo llegué a odiar a mi hermano por años. Y yo le pedí a Dios cuando vine a ser cristiana, le pedí, ayúdame a no odiarlo, pero al fin, un día de tanto pedirle a Dios y eso y no podía, un día me levanté que parece que una carga de piedra se me soltó de mi espalda. Dios me quitó eso, le hablé a mi hermano y todo. 5 meses después mi hermano murió. Pero tiene que estar consistente porque yo estaba, Dios mío, ayúdame, no lo puedo dejar de odiar. Y no podía, pero yo estaba consistente, ayúdame, hasta que un día Dios me amanecí livianita. Y le digo, ¿ahora qué hago, Dios mío? Dijo el Espíritu Santo, háblale a tu hermano. ¿Y qué le digo? Pues háblale. Y de ahí empezó, y le pedí perdón por odiarlo, y él me pidió perdón por la ofensa. Y 5 meses después él murió. Pero tenemos que estar consistentes con Dios y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Gracias por ese testimonio. Muy bien, seguimos adelante. Ahora, ¿por qué no es fácil este cambio? Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es fácil. Bueno, primero, Juan nos dice aquí que somos vencedores, en realidad la palabra que utiliza el término es más que vencedores. Podríamos decir super vencedores. ¿Usted se siente super vencedor? Honestamente, porque a veces yo no me siento muy vencedor. Si algo me siento como luchador que a cada rato me andan tumbando a la lona, como que cerca de estar noqueado, pero a cada rato me ando levantando también. Y eso nos hace vencedores. ¿Quién es el que puede vencer al mundo? Solo el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios por nuestra fe en Cristo. Por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Entonces, cuando hablamos de nacer de nuevo, de cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra manera de tratar a la gente, a mi hermano, el ministerio, todo esto,
podemos o pudiéramos caer en el error de pensar, yo puedo, pero no puedo. Entre más yo crea que puedo, más voy a fracasar. Pero cuando me doy cuenta que por mi cuenta no puedo, es cuando me hago vencedor, porque Pablo mismo dijo que él se perfecciona en mis debilidades. Y él dijo, si en algo me voy a gozar, va a ser en mis debilidades. Somos personas o seres que por naturaleza nos gusta ser un tanto arrogantes. Y no quiero ofender a nadie, no estoy hablando de nadie, pero nuestra naturaleza humana trae un tanto de arrogancia, como que yo puedo hacer esto. Y esa es nuestra primera, lo que primero tratamos de hacer, inclinación, nuestra primera inclinación es de tratar de hacer esto. Por eso es que cuando la persona viene al cristianismo, a veces se encuentra con problemas y se encuentra que el cristianismo no es lo que pensó, porque está tratando por sus propias cuentas. El cristianismo es al revés, es de rendirse, levantar las manos y decir, yo no puedo. Resulta que he tratado toda mi vida y no me ha funcionado. Ahora estoy aquí. Mi fe es la que me hace vencedor. Mi falta de fe me hace fracasar. ¿Comprendemos esto? ¿Preguntas o comentarios? La pregunta sería, ¿qué es lo que buscamos en el cristianismo también? ¿Por qué la gente a veces se acerca al cristianismo? Porque como dice usted, si busco algo por mis fuerzas, automáticamente no está haciendo, pero en realidad, ¿qué fue lo que te acercó al cristianismo? ¿No? Si estás buscando una relación con Dios y escuchar de la palabra, conocerlo a Él, entonces creo que estás en el lugar correcto. Pero si buscas un beneficio propio, un interés, algo, no sé, pues es por eso que la gente no, porque mucha gente busca una ayuda, pero una ayuda equivocada, ¿verdad? No una ayuda específica, espiritual, exactamente. Sí, creo que tiene razón, porque mucha gente viene al cristianismo desafortunadamente por diferentes razones. Quisiéramos pensar que todos vienen buscando a Dios, pero no es así. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere la relación con Dios. Y hay una gran diferencia, hermana. Quiero comentar algo que hoy exactamente se lo dije yo a una de mis hermanas. La mañana cuando hablé con ella, ella me dijo que yo le pidiera a Dios porque tiene su cita en la inmigración. Y le dije, pues pídele tú, le dije, yo puedo pedir por ti. Le dije, ¿qué es lo que verdaderamente, le dije, estás buscando con Dios nuestro Señor? ¿La ayuda para ahora que vas a venir a hacer ese trámite? ¿O verdaderamente estás buscándolo a Él? Y mi hermana me dijo, a Él. Entonces inclínate y pídele a Él. Sí, eso lo vemos muy, muy seguido, ¿verdad? Hay gente que quiere la bendición, pero no quiere la relación. Así es. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver si yo creo que alcanzamos a cubrir aquí los siguientes 6 versículos. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son tres, son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado cerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Concluye Juan con esto: una refutación directa a un hereje que se levantó durante sus días. Su nombre es Cerentus, se llamaba Cerentus, me parece que en español sería como Cerento, algo así. Este hombre decía que Jesús no siempre fue Dios. Él decía que Jesús nació como cualquier otro humano. Cuando nació no era Dios. Pero al momento del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él, y fue cuando él recibió el espíritu del Mesías. Y fue el Mesías desde ese momento hasta antes de ir a la cruz, porque era imposible que Dios padeciera, que Dios, llamando a Jesús Dios, pareciera o padeciera tanto sufrimiento. Esa era la enseñanza de este hombre. Entonces, circuló esta enseñanza de que Jesús había venido al mundo y que había nacido de agua, pero no de sangre, o había nacido de sangre, pero no de agua, hablando de su bautismo y de su muerte en la cruz, de la sangre que derramó, de su humanidad. Y aquí Juan está refutando directamente la enseñanza de este hombre, porque la iglesia lo había escuchado y empezaba a hacer preguntas. Bueno, Juan les dice aquí, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, nos da testimonio de que Jesús nació en agua y nació en el Espíritu. Y hay un pasaje que quiero que usted vaya conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 32. Es Juan mismo hablando en cuanto a su testimonio de lo que él vio. Vea lo que nos dice aquí, versículo 32, Juan capítulo 1. No pierda su lugar de primera de Juan, porque vamos a regresar. Nos dice Juan: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Ahí está hablando Juan el apóstol Juan. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan aquí está diciendo: yo he dado testimonio de lo que vi cuando Jesús fue bautizado, vi cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y vi cuando él fue crucificado. Ese es mi testimonio. Y si ustedes creen mi testimonio, ¿cuánto más creen el testimonio del Espíritu, que da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios
nacido en el Espíritu, nacido en agua y nacido en sangre. Todo el que cree, dice, que Jesús es nacido en el Espíritu y nacido en agua, es hijo de Dios. Pero el que cree que no es así, no puede ser hijo de Dios. En otras palabras, el que cree la enseñanza de este hereje, no es hijo de Dios. ¿Perdí a alguien? No. Esas eran las enseñanzas que se estaban circulando en ese tiempo, en los días de Juan. Y usted puede ver qué tan peligrosas eran estas enseñanzas. Pero no nos deben sorprender, porque de la misma manera nosotros tenemos doctrinas falsas que están siendo enseñadas y la gente las cree, las acepta y las sigue. Y nosotros tenemos el deber de predicar en contra de esas enseñanzas, de ese evangelio cultural que estamos viviendo. R.C. Sproul, hace unos años le preguntaron cuál era uno de los problemas que él veía que venía a la iglesia, y eso fue hace unas décadas, hace como 20, 30 años. Y él dijo, veo que en la iglesia va a haber un problema en conocer quién es Jesús, en quién verdaderamente Jesús es. Dice, la iglesia va a tener que volver a regresar a enseñar quién es Jesús. Y creo que no estaba muy equivocado, porque estamos en estos días donde la apostasía empieza y la gente empieza a ir tras de una doctrina falsa que enseña que Jesús acepta a todos y que Jesús ama a todos y que todos son bienvenidos y todos son aceptados. Es una doctrina errónea. Y mi amado hermano, nosotros debemos de tener cuidado con eso. Porque la media social tergiversa la verdad. La palabra de Dios dice muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. El amor de Dios es para todo el mundo, pero solo el que cree en Él y el que sea nacido de nuevo, ese será salvo. Pero el problema es que ellos cambian eso, ¿verdad? Y lo hacen ver como que es un universalismo. Correcto, está todo envuelto, está todo envuelto. Eso es antibíblico y desafortunadamente no es así. Así es de que, mis amados hermanos, es una doctrina dura para el mundo, pero para nosotros hermosa, porque nos ha dado la salvación y es como nuestra fe nos ha hecho vencedores. Somos vencedores en Cristo por la fe en Él. No nos hace exentos, ni nos hace faltos de pecado, de ninguna manera.
simplemente perdonados. Esa es la única diferencia. Último comentario, pregunta. Hermano Daniel y Jorge. Versículo 6. Ay, ya cerré. ¿Qué quiere decir agua y sangre? Hablando de su bautismo y su muerte en la cruz. Hablando del bautismo de Jesús, cuando fue bautizado en agua y cuando fue crucificado, la sangre que derramó. ¿Eso representa a Cristo? No, eso representa parte de su humanidad, de su característica como hijo de Dios. No era solo humano, no era solo Dios, era Dios y era hombre. Eso era lo que Juan estaba refutando, que Jesús tenía las dos características, era Dios y era hombre. Y lo comparó con agua y sangre. Él utilizó esos dos eventos para demostrar su testimonio, lo que él había visto y lo que el Espíritu Santo les había demostrado a ellos. En cuanto a la característica de Jesús de ser Dios y ser hombre. Lo veo como que no está muy convencido. A ver. Porque yo puedo ser bautizado y puedo morir. No me hace eso Dios a mí. Por supuesto que no. Ok. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. ¿Ya está ahí? Ok. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesús fue enviado al mundo y fue el único que ha nacido de mujer y ha nacido bajo la ley judía en un tiempo específico. Ningún otro hombre ha nacido de esa manera. Usted podrá decir, bueno, miles, millones de hombres han nacido, pero ninguno como el nacimiento de Jesús. Y el Espíritu Santo confirmó en el bautismo de Jesús, cuando Él descendió sobre Jesús y desde el cielo se escuchó al Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Jesús nació de sangre, nació de mujer, que acabamos de leer, nació hombre y nació en el agua, en el bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y declaró que él es Hijo de Dios. Y no nació de hombre, nomás de la mujer, que Dios hizo para poder engendrar. Cuando digo de hombre me refiero, nació de Pero entonces quiere decir que es de las dos naturalezas, humana y divina. No necesariamente Juan está diciendo porque se bautizó es Dios, ni porque murió es hombre.
No, simplemente él está hablando de esos 2 eventos porque él estuvo allí. Él fue testigo de esos 2 eventos y son los 2 eventos que él usa para decir, yo lo vi. No sé si contesta su pregunta. Poquito mejor, ok. Uf. Jorge, perdón. No, era que iba a comentar que ahora que decía que la fe es cuando se pone en Jesús, pero como decía, creo que no necesariamente todo el tiempo, porque dice que es cuando la fe es fundamentada sobre la roca, y la roca es Jesús, pero Jesús es la palabra de Dios, y como decía, por el oír comienza, por el oír la palabra de Dios, pero ya últimamente se ven muchos derivados en otras religiones, más que en el catolicismo es un ejemplo, que comienzan muchos donde ya empiezan a hablar más de Jesús, a enfocarlo más en Jesús, pero no creen en todo lo que dice la palabra, porque siguen tomando como una persona divina a la Virgen. Entonces la fe no está fundamentada sobre la roca ahí, y es yo diría que es algo falso, ¿no? Ese es un punto importantísimo. No tenemos tiempo para entrar en eso, a menos que quieran tener una vigilia. Pero ese punto es importantísimo, ¿verdad? Porque mucho más hoy en día, exactamente, gracias por eso, las iglesias carismáticas, ¿verdad?, hacen mucho énfasis en Jesús, en su fe en Jesús, pero todavía siguen adorando sus imágenes y orándole a la Virgen y todas estas cosas, peregrinaciones y todo esto. Y es una fe falsa en Jesús. Yo diría parte de la apostasía. Gracias, es excelente comentario, gracias. Hermana, uno último. Hacer un comentario que he oído mucho ahorita en este tiempo, en estos meses, puedo decir que cada quien puede creer en lo que quiera y que si hay un Dios, Dios ama a todos, como estaba diciendo usted, y que en todas las nacionalidades, cada quien tiene su libro, que cada quien dice es mi Biblia, pero yo les digo no, nada más una Biblia, la palabra de Dios, y eso, y me alegan que no y todo, y que cada quien que crea lo que cree, esa es su fe y punto, y que yo no le ande diciendo a la gente que de la Biblia, les callan la boca. Okay. Pero yo pienso que es lo más importante, leer la Biblia, porque la Biblia es real. Amén. Y la Biblia es la palabra de Dios, es lo que les digo, y hay ustedes si no quieren creer. Y les digo cosas de la Biblia y me dicen que mejor me calle y les diga a otra gente, pero que a ellos no les diga, ok. Muy bien. Bueno, gracias por sus comentarios, preguntas. Hasta aquí vamos a quedarnos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Señor, una vez más te agradecemos por este tiempo. Pedimos que tú nos ayudes a ser hijos obedientes, que demostremos con nuestras acciones, con nuestro amor, nuestra obediencia a ti, a tus mandamientos, que demostremos, Señor, nuestro amor a ti y a nuestros hermanos, para que, mi Dios, el mundo entero pueda saber que somos hijos tuyos, que somos tus discípulos, y que estamos aquí en esta tierra, Padre, para representarte a ti, y no para representar nuestras ideologías, nuestras ideas, sino para hablarle al mundo de ti y predicar el evangelio como tú nos mandaste a hacer. Gracias por esta noche. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.